La doctora María Alicia Ortiz Márquez actualmente es jueza de lo civil de Puebla ya. La publicidad salió como jueza de Cholula, actualmente ya está en Puebla capital. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como también realizó sus estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por el posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y es doctora en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Tiene una amplia trayectoria en la judicatura, pues ya suma más de 30 años. Inició como secretaria de acuerdos en el Juzgado Quinto Menor Civil y así fue haciendo su carrera judicial, posteriormente como secretaria de juzgados de primera instancia y bueno, ha venido desarrollando su actividad judicial y actualmente pues es jueza de lo civil en Puebla. Este día nos va a tratar el tema el Estado de Derecho Constitucional y su vinculación con la impartición de justicia. Adelante, recibamos con fuerte aplauso a la doctora María Alicia Ortiz Márquez. Muchas gracias, mi querido maestro. Agradezco a la directora de la Facultad de Derecho, maestra Georgina Tenorio Martínez, como a mi querido maestro, el doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por permitir dirigirme a ustedes con el objeto de manifestar cómo he vivido día a día mi labor de juzgadora de primera instancia, desde hace 30 años, en esta transición de un Estado de derecho legal a un Estado constitucional y democrático de derecho en la impartición de justicia. Sin duda, mi actividad jurisdiccional cambió a partir de la reforma que se da con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de junio del 2011, pues implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona. Sin duda, nuestra Constitución de antes es lo que protegía a nosotros, a los ciudadanos mexicanos y también a los extranjeros están protegidos en nuestro país. Pues este principio consiste en tener la protección más amplia de que se nos respeten y se garanticen nuestros derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, individualidad, indivisibilidad y progresividad, sin distinción de la edad, género, raza, religión, ideas y condición económicas. Además, dicho artículo primero constitucional resulta muy importante debido a que dice que debemos de respetar lo que está escrito en nuestra Constitución. Son derechos reconocidos que nosotros los mexicanos tenemos y junto con esto, no nada más tenemos nuestra Constitución, sino que también tenemos los tratados internacionales. Bueno, una vez que se da todo este tipo de transformación, este nuevo sistema jurídico, pues cabe resaltar que los conceptos jurídicos comienzan a variar y comenzamos a hablar de un mínimo vital, comenzamos a hablar de una perspectiva de género, una ponderación de derechos, un test de razonabilidad, interpretación constitucional, interpretación convencional, un control de convencional de oficio, hablamos del control difuso y comienza a surgir una serie de conceptos diversos que me lleva a razonar y a resolver con mayor cuidado los asuntos que llegan a mi mesa de trabajo como juzgadora, porque ahora no solamente es aplicar lo que dice mi ley secundaria, sino lo que tengo que hacer es reflexionar y pensar si esa ley secundaria no está transgrediendo alguna disposición de mi
constitución o algún tratado internacional. Déjenme decirles a ustedes que como ejemplo de hace tiempo atrás, no entregaban los bienes embargados las personas y les imponíamos 10 días de arresto en este estado de Puebla. ¿Se pueden imaginar? Y eso controvertía nuestra constitución hasta que después pues se determinó que eso era inconstitucional y que no podía aplicarse más allá de lo que establecía nuestra constitución. Y entonces, pues encontramos con una nueva situación de que nuestra Suprema Corte de Justicia ha venido haciendo el ejercicio y diciéndonos varias tesis y jurisprudencias que la Constitución es una norma jurídica. Es una norma jurídica, no es un discurso político, es algo que debemos de aplicar y sentir todos, no nada más los juzgadores, que tenemos el deber de vigilarla y protegerla, aún nosotros como jueces de primera instancia, ¿no? Mayor protección tendrían que recibir de los tribunales federales, pero nosotros como jueces de primera instancia, como jueces locales, la visión cambió a través de esa reforma constitucional que se da el 10 de junio del 2011. Es un nuevo paradigma en el cual ser abogado del siglo XXI no es fácil. Ahora sí implica tener un conocimiento real de nuestro entorno, implica saber el buen pensar y para con ello poder resolver con la realidad y de manera razonable. Entonces, el cambio fue enorme, tan enorme fue que nuestro alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que con esta reforma habría que crear en el Semanario Judicial de la Federación una nueva época en donde nosotros consultamos todos los criterios de la autoridad federal. Y así nace la 10ª época de nuestro semanario. Si ustedes pueden advertir esa época, bueno, pues el cambio de resolver, el cambio de razonar, el cambio de ver la vida de los ciudadanos a través de las resoluciones cambió enormemente. Se entiende que nos están protegiendo, se entiende esa actividad jurisdiccional. Aquí, en los juzgados de primera instancia, tenemos muy a flor de piel el acceso a la justicia. No hay que desechar una demanda por desecharla, no, hay que hacer una prevención si esto no controvierte, dejar en desigualdad a las partes, hay que hacerlo para tener ese acceso a la justicia. Y no se diga, en nuestro Código de Comercio, escuchaba al doctor anterior, ese ha sido un código más avanzado en la protección de estos derechos, porque déjenme comentarles que desde 1994, con las reformas que sufrió mi Código de Comercio aquí en territorio mexicano, ya no había por qué declarar la improcedencia de la vía. No, porque antes declarábamos la improcedencia de la vía y pues ahí está tu sentencia, vuélvela a promover y te condenamos a costas y a ver qué sucede. No. Hoy, si nos equivocamos de la vía, reacomodamos en la vía correcta y se continúa el juicio. Y todo eso bajo el principio de acceso a la justicia. Este Código de Comercio en esos aspectos ha estado avanzado, también como la cuestión de la competencia. Si yo considero que soy incompetente, bueno, pues la demanda, contestación a la demanda, contestación a la vista, eso sigue perdurando y lo único que tendría que hacer era remitirlo al juez competente. ¿Y por qué? Por la figura del acceso a la justicia. Bueno, pues entonces, con todo este tipo de situaciones, tenemos que tener presente, la Constitución es una norma jurídica y la Constitución que creen, de acuerdo con nuestro 133 constitucional, no está sola.
sino que la Constitución también tiene junto a ella los tratados internacionales. Y al tener en nuestra mesa los tratados internacionales, es por eso que nuestro lenguaje jurídico acrecentó. Los conceptos jurídicos que debemos de manejar ahora son más diversos y de mayor comprensión y como les digo, de un buen pensar y tener presente el principio de realidad, el principio que estamos viviendo para poder servir a la sociedad a la cual como juzgadora me debo. Quiero decirles a ustedes que este cambio de paradigma, pues sin duda, a mí me impactó mucho cuando tuve que dictar una nueva sentencia en materia mercantil. Antes vendían con sus pagarés, con intereses del 10-12% mensual. Estos intereses muchas veces triplicaban o cuadruplicaban la suerte principal. Pero ojo, viene la Convención Americana que México ya la había firmado y en su artículo 21.3 establece que prohíbe la explotación del hombre por el hombre, lo cual nos permite a los jueces desde la primera instancia hacer el ejercicio de usura. Entonces, cuando a todos esos agiotistas, ¿verdad?, que les dábamos todo, les dábamos la suerte principal y todos los intereses, nos percatamos que podríamos tener la balanza y decir, no, ¿tienes derecho a cobrar? Claro que tienes derecho a cobrar. ¿Que tienes derecho a cobrar un interés moratorio porque no percibiste tu dinero en la fecha acordada? Claro que tienes derecho a percibir ese interés moratorio, pero razonablemente, ¿no? No puede ser un interés en donde se desangre al deudor, ¿no? Porque entonces estamos afectando su dignidad humana, estamos afectando su propiedad privada más allá de lo que le correspondería pagar a su acreedor. Bueno, pues así como esto, pues antes existían las parejas, se separaban, habían construido la casa conjuntamente, pero como el terreno era del señor, pues venía el señor y promovía juicio reivindicatorio y nosotros ahí privilegiando pues todo su derecho de propiedad sin ver más allá si era la esposa, si la señora tenía niños, etcétera. Dictábamos una sentencia condenando a restituir ese bien inmueble. Qué injustas resoluciones de aquella época. Ahora no, ahora bajo la mirada de la perspectiva de género, advertimos si esa casa está habitando una familia, están habitando los hijos de ambos, y entonces pues se resuelve de manera diferente. ¿Que el señor puede tener su bien inmueble? Claro que lo puede tener, pero primero va a tener que salvaguardar y proteger los derechos de alimentos para esos niños y para algún caso para la señora si es que no tiene un medio de subsistencia. Entonces todo esto ha cambiado. La reforma constitucional nos abrió los ojos. Todo lo que decía el doctor Sergio Ramírez al inicio, qué bueno que estamos en esta época y debemos de luchar y debemos de proteger estas corrientes de los derechos humanos, que se respete la presunción de inocencia, que se realicen los plazos razonables, que miren a sus ojos en la ciudadanía, nos mire a nosotros como personas que vamos a poder resolver sus conflictos cuando ellos no puedan. Es muy importante la materia familiar en esta situación de los derechos humanos. Ahora tengo que escuchar a los niños, ¿verdad? Se les tiene que tomar en consideración toda esta situación.
Y así como lo que les comento, pues existen muchos ejemplos. Agradecería si todavía tengo algunos minutos me lo indicaran, porque me apasiona tanto este tema y lo vivo día con día, que siempre me pregunto que si el auto que voy a firmar, si la resolución que voy a firmar no está afectando a alguien en su persona, en su dignidad. Claro, tengo que hacer la siguiente aclaración. Por ejemplo, que todos tenemos derecho a una vivienda. Sí, claro, todos tenemos derecho a una vivienda, pero esto no implica que porque yo obtuve mi vivienda a través de un contrato de apertura de crédito, no quiera pagar esa situación. No, no, no. Tengo derecho a la vivienda conforme a las condiciones en las que yo pueda obtenerla. El Estado lo único que tiene que vigilar que se cumpla con un contrato correcto, que sea un interés asequible, que sea una situación correcta, ¿no? Pero eso no implica, o sea, ahí entra el razonamiento de hasta dónde se protege y hasta dónde se le hace saber al usuario que eso no es posible. Bueno, pues ante lo expresado ante ustedes, solo me queda el deseo de lo que escribió y que me gusta Andrés Compas. Él es representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en el protocolo de las 31 recomendaciones generales a México que se dieron el 8 de diciembre del 2003. Él manifestó la aspiración común de que en el país predomine un Estado democrático de derecho, que no es un Estado de leyes, sino uno que se someta a sí mismo al imperio de la ley, y esta ley, a su vez, al orden constitucional, en donde el respeto a la dignidad humana sea un principio y una práctica generalizada, y que en él no solo se imponga la legalidad y la seguridad jurídica, sino también la justicia social y la equidad económica. Podríamos seguir hablando de infinidad de asuntos como los tengo acá, en los que puedo sentirme orgullosa de vigilar esa perspectiva de género, de nivelar la balanza y de proteger la dignidad humana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora María Alicia Ortiz Márquez, jueza de lo civil de esta capital. Muy bien, vamos a despedirla con un fuerte aplauso.